Hoy hablaremos acerca del sistema de referencia inercial, el cual alimenta algunos de los instrumentos de vuelo básicos en las aeronaves más modernas, y además de eso cuenta con su propio sistema de navegación, conocido exactamente como navegación inercial. Este es un método de navegación que se basa en utilizar una computadora en conjunto con sensores a bordo para así poder calcular y estimar la posición, rumbo y velocidad de una aeronave. Este es considerado como un sistema autónomo de navegación, ya que no requiere información ni señales de sistemas externos para funcionar, como por ejemplo señales de satélites o de estaciones en tierra, ya que, como dijimos, solamente utiliza sus propios sensores internos. Ahora, específicamente, los sensores inerciales consisten básicamente en giróscopos y acelerómetros que están orientados en los tres ejes de movimiento de la aeronave. Estos pueden medir los cambios de velocidad, actitud y rumbo con bastante precisión. Específicamente, los sensores de movimiento podemos decir que son los acelerómetros, ya que estos van a ser los que van a medir los cambios de velocidad en los diferentes ejes. Mientras que, por otro lado, los sensores de rotación serían los giróscopos, ya que estos se encargan de medir qué tan rápido se está rotando en torno a uno de los ejes. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos decir en resumen entonces que con estos sensores se puede calcular el movimiento de la aeronave en torno a sus tres ejes, al igual que la velocidad que tiene en cada uno de ellos. Y utilizando este modelo resultante en conjunto con la posición inicial de la aeronave, podemos también calcular constantemente cuál es la nueva posición de la aeronave en el tiempo a medida que se desplaza. Veamos esto por medio de un ejemplo sencillo. Supongamos que aquí tenemos una unidad inercial que cuenta con sus propios sensores internos. Ahora supongamos que esta unidad se desplaza hacia esta nueva posición con respecto al punto de partida inicial. Ahora, los sensores internos miden entonces la velocidad y la dirección, es decir, el rumbo con el cual la unidad se está moviendo. Y aplicando la sencilla fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo, si conocemos el tiempo que le tardó a esa unidad moverse hacia esa nueva posición, podemos determinar también la distancia que recorrió. Ahora, ya que conocemos la distancia y el rumbo con el cual se desplazó la unidad con respecto a su posición inicial, esta entonces puede calcular la nueva posición estimada después del movimiento. Y básicamente, esta es la forma en la cual funcionan los sistemas de navegación inercial. Veamos un ejemplo un poco más práctico de esto. Supongamos que nuestra aeronave se encuentra en el punto A, que como podemos observar en la cuadrícula tiene coordenadas 4 grados norte y 75 grados oeste. Este punto entonces va a ser nuestra posición inicial con la cual se alinea el sistema inercial. Ahora, supongamos que la aeronave despega del punto A y vuela de esta forma. En este caso, este trayecto tendrá un cierto tiempo, velocidad, rumbo y distancia que serán calculados por la unidad inercial. Ahora supongamos que la aeronave cambia de rumbo y realiza este segundo tramo, que también tendrá sus propios parámetros de tiempo, velocidad, distancia y rumbo, los cuales también serán calculados por la unidad inercial. Ahora finalmente, supongamos que cambiamos una vez más de rumbo y volamos en esta dirección, en este tercer trayecto hasta llegar al punto B, que como podemos observar tiene coordenadas 3 grados norte y 74 grados oeste. Con lo cual esta sería la nueva posición de la aeronave. Ahora, el sistema de navegación inercial tiene la capacidad de estimar esta nueva posición gracias a la información de distancia y rumbo de los diferentes tramos que recorrió después de la posición inicial. Con lo cual, en esencia, podemos decir que este es un sistema de navegación a estima que utiliza sensores y una computadora para realizar sus cálculos. En este punto cabe aclarar que el proceso de cálculo de la posición se realiza constantemente y en tiempo real, de tal forma que el piloto puede observar cómo se desplaza la aeronave prácticamente de forma continua. Sin embargo, al igual que sucede con el resto de sistemas de navegación a estima, este sistema no es perfecto, tiene ciertos errores, lo cual lleva a algo conocido como la deriva, del inglés drift. Y es que los errores e imprecisiones del sistema se acumulan con el tiempo, principalmente los errores de medición de los sensores, haciendo que la precisión de la posición estimada sea cada vez más baja. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que iniciamos nuestro vuelo en el punto A, es decir que esta sería la posición inicial que tiene en cuenta el sistema. Aquí entonces asumimos que la deriva es 0, ya que no hay error. Ahora supongamos que la aeronave despega y vuela hasta la posición B, lo cual le toma 1 hora.
Durante esa hora, los sensores del sistema habrán sufrido ciertos errores, con lo cual la posición estimada del sistema no va a ser exactamente en el punto B, sino que va a estar ligeramente desfasada. Supongamos en este caso que la posición estimada del sistema inercial se encuentra a 1 milla de distancia con respecto a la posición real. De esta forma entonces decimos que la deriva es de 1 milla. Ahora, supongamos que la aeronave continúa su vuelo hacia el punto C, y en este trayecto transcurre otra hora. Teniendo en cuenta que la posición estimada en el punto B ya tenía una cierta deriva, una vez se alcance el punto C la deriva será aún mayor, en este caso de 2 millas náuticas. Como podemos observar, la deriva aumenta a un ritmo relativamente constante con el tiempo, el cual es conocido como tasa de deriva. En este ejemplo en particular, la tasa de deriva es de 1 milla náutica por hora. Sin embargo, hay que aclarar que los diferentes sistemas inerciales tendrán tasas de deriva ligeramente distintas, ya que esta dependerá de la precisión de los sensores que se tengan a bordo. Como pudimos ver entonces, la deriva lleva a una imprecisión en la posición estimada de la aeronave, con lo cual el área probable donde se encuentra la aeronave aumenta continuamente al pasar el tiempo después de la alineación inicial del sistema. Por ejemplo, aquí en el punto A, donde se inserta la posición inicial, no tenemos deriva, ya que conocemos exactamente la posición de la aeronave. Ahora, teniendo en cuenta el ejemplo anterior donde teníamos una tasa de deriva de 1 milla náutica por hora, esto significa que al cabo de 1 hora de vuelo, la posición estimada probable del sistema estará dentro de 1 milla náutica con respecto a la posición real. Si la aeronave continúa volando por 1 hora más, tendremos entonces un área probable con un radio de 2 millas náuticas con respecto a la posición real. Con lo cual podemos observar que después de un cierto tiempo, los errores acumulados serán tan grandes que la precisión del sistema va a ser demasiado baja y no va a ser adecuada para la navegación. Esto significa, en otras palabras, que entre más tiempo pase con respecto al momento de la alineación del sistema, este será menos preciso. Ahora, hasta el momento nos hemos centrado en las capacidades de navegación que nos otorga el sistema inercial. Sin embargo, este también sirve para dar información de actitud, ya que al medir la rotación de la aeronave en torno a sus 3 ejes, estos sistemas también sirven como una referencia de actitud y rumbo para los instrumentos de vuelo básicos, como lo son por ejemplo el indicador de actitud, el coordinador de virajes o también el indicador de rumbo. Hasta el momento hemos visto las características y principio de funcionamiento de los sistemas inerciales. Sin embargo, debemos aclarar que existen diversos tipos de sistemas. En aviación principalmente podemos encontrar 2 tipos de sistemas, el INS y el IRS. Ahora, en este video nos vamos a centrar más en el IRS, ya que es el sistema más moderno y más utilizado actualmente. Sin embargo, primero debemos ver algunas de las características del INS. INS son las siglas para Inertial Navigation System, o en español, Sistema de Navegación Inercial. Este es un sistema que utiliza giróscopos y acelerómetros mecánicos convencionales para detectar los cambios de velocidad, actitud y rumbo. Ahora, para poder tener un funcionamiento adecuado, estos sensores se encuentran montados en una plataforma nivelada por motores de torque para mantenerse alineados con respecto al horizonte y al norte verdadero, de tal forma que independientemente de los cambios de actitud y rumbo que pueda tener la aeronave en vuelo, la plataforma permanecerá alineada con respecto al norte verdadero y con respecto al horizonte. Ahora, evidentemente con este sistema, debido a que se están utilizando giróscopos y acelerómetros mecánicos que deben permanecer rígidos con respecto al horizonte y al norte, esta unidad debe incorporar sistemas de corrección para compensar los efectos de la deriva giroscópica real y aparente. En este video no vamos a entrar en detalle con los sistemas de corrección con los que cuenta el INS, sin embargo debemos decir que esto aumenta la complejidad del sistema y reduce mucho la precisión de las estimaciones de posición. Es decir que, en otras palabras, el sistema INS tendrá una tasa de deriva relativamente alta. Teniendo en cuenta todo esto, podemos hacer entonces un pequeño resumen de las desventajas que tiene el sistema INS. Primero, el diseño es más pesado y complejo debido a que utiliza componentes mecánicos. Tendremos una menor precisión en los cálculos y estimaciones. La tasa de deriva será relativamente alta con el tiempo de aproximadamente 2 millas náuticas por hora.
Tendremos tiempos de encendido y alineación más largos, ya que la plataforma se debe nivelar mecánicamente con respecto al horizonte y al norte. También el sistema requiere una entrada manual de la posición inicial en términos de coordenadas geográficas, y con respecto a esta es que podrá realizar las estimaciones de las nuevas posiciones. Y finalmente, el panel de control del sistema es más complejo. Ahora, esto no se debe malinterpretar, ya que para la época en la cual surgió el INS, este representó un avance significativo en los sistemas de navegación, especialmente para vuelos de largo alcance. Habiendo visto ya este sistema pionero que se utilizaba en las aeronaves más antiguas, pasemos ahora sí a ver el IRS, que viene de las siglas Inertial Reference System o Sistema de Referencia Inercial en español. Este es un sistema que utiliza giróscopos láser o de fibra óptica en lugar de los giróscopos mecánicos que utilizaba el INS. Una de las principales características de estos sensores es que no requieren estar en una plataforma nivelada mecánicamente, lo cual permite un diseño mucho más compacto y sencillo en comparación a los sistemas más antiguos. En este sistema, el componente más importante es la IRU, que es la unidad de referencia inercial, ya que ésta contiene los diferentes sensores junto con el procesador. Ahora, para poder funcionar correctamente, la IRU necesita ciertos datos. Primero tenemos la posición inicial, que puede ser insertada de forma manual por el piloto o puede ser automáticamente insertada por el sistema GNSS del avión. Este dato es bastante importante, ya que con base en esta posición inicial es que se van a realizar las diferentes estimaciones de posición. En segundo lugar, tenemos la altitud barométrica, ya que esta se va a utilizar para compensar la altitud inercial que va a calcular el sistema. Esta información normalmente es enviada por la ADC o computadora de datos del aire que hemos visto en videos anteriores. Y finalmente, la IRU también requiere información de velocidad TAS que viene de la computadora de datos del aire para poder así calcular la velocidad e intensidad del viento. Ahora, hay que aclarar que aunque el IRS se considere un sistema autónomo, este puede recibir datos de otras unidades para incrementar su precisión y eliminar así algunos errores. Ahora, con base en toda esta información, al igual que los sensores internos y las fórmulas almacenadas en la memoria de la unidad, esta puede calcular la velocidad con respecto al terreno, la distancia recorrida, la posición estimada nueva de la aeronave en términos de coordenadas geográficas, la dirección e intensidad del viento, la actitud de cabeceo y banqueo, el rumbo verdadero y el rumbo magnético, al igual que la altitud y velocidad vertical inerciales. Todos estos parámetros resultantes son enviados de forma electrónica a los instrumentos y sistemas relevantes. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, los instrumentos de vuelo básicos, al igual que los sistemas y pantallas de navegación. Sin embargo, también debemos mencionar que, dependiendo del diseño del avión, el IRS también puede enviar información a otros sistemas, como por ejemplo el sistema de piloto automático y director de vuelo, el sistema de amortiguador de guiñada o yaw damper, el sistema de anti-skid y auto-brakes, los sistemas de alerta, el sistema de gestión de vuelo o FMS, la grabadora de datos de vuelo, al igual que el radar meteorológico. Ahora, ya que vimos una descripción básica de cómo funciona este sistema IRS, veamos cómo funcionan sus sensores, iniciando por el giróscopo láser. Este consiste en una unidad triangular que emite dos rayos láser en sentidos opuestos, los cuales llegan a un detector en una de las esquinas. Esta disposición y diseño permite detectar la tasa de rotación del sensor, es decir, que proporciona la misma información que un giróscopo mecánico sin la necesidad de tener piezas móviles. Específicamente, el principio que se utiliza para determinar la tasa de rotación del sensor se conoce como efecto Sagnac. Veamos de forma sencilla en qué consiste este efecto. Aquí tenemos un anillo que tiene una fuente láser en la parte inferior y un detector en la parte superior. En este caso, supongamos que la fuente de láser emite dos fotones al mismo tiempo en sentidos opuestos. De esta forma entonces, ya que van a recorrer la misma distancia a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, llegarán al detector al mismo tiempo. Esto sucede siempre y cuando el detector esté completamente quieto y no esté rotando en torno a su eje. En este caso entonces, los rayos de luz se van a cancelar entre sí al llegar al detector. Ahora, supongamos que tenemos exactamente la misma situación y la fuente de láser emite dos fotones al mismo tiempo. Sin embargo, ahora el sensor va a rotar hacia un lado.
Aquí lo que va a suceder es que uno de los fotones tendrá que recorrer una menor distancia y por lo tanto llegará primero al detector antes que el otro fotón. De esta forma entonces se genera un patrón de interferencia en el detector, ya que los rayos de luz no se cancelan entre sí directamente. Ahora, para ser exactos, el sistema no detecta directamente la diferencia de tiempo entre la llegada de un fotón y el otro, ya que sería bastante difícil con la velocidad de la luz. En lugar de eso, lo que hace es medir la diferencia de frecuencia entre los dos rayos de luz, ya que la frecuencia se va a ver alterada dependiendo de la distancia que recorra ese rayo de luz. Sin embargo, no entraremos en detalle con eso. Ahora bien, teniendo en cuenta que cada giróscopo láser mide la tasa de rotación en torno a un eje en particular, el IRS debe incorporar 3 giróscopos, uno para cada eje. Aquí en esta imagen podemos observar el giróscopo láser que mide el movimiento de guiñada, es decir, los cambios de rumbo. En un lateral tenemos el giróscopo que mide los cambios en la actitud de cabeceo, y aunque aquí no es visible, tenemos también el giróscopo que mide los cambios en la actitud de alabeo o banqueo. Ahora, al igual que sucede con los giróscopos láser, el sistema IRS también cuenta con 3 acelerómetros, cada uno alineado con un eje en particular, para poder así medir los cambios de velocidad en cada eje. Ahora bien, los acelerómetros no pueden medir directamente la velocidad, pero sí pueden medir la aceleración. De esta forma, para poder obtener los datos de velocidad y distancia recorrida en un cierto eje se deben utilizar los integradores. Es decir, inicialmente los acelerómetros únicamente van a indicar la aceleración. Este dato es utilizado por el integrador número 1 que justamente lo relaciona con el tiempo para así obtener la velocidad. Y ahora teniendo el dato de velocidad, este pasa por un segundo integrador que también lo relaciona con el tiempo para poder así hallar la distancia recorrida en ese eje. Este proceso en particular se realiza en cada acelerómetro y en cada uno de los 3 ejes de la aeronave, con lo cual se puede determinar el desplazamiento o la distancia recorrida, en otras palabras, en cada uno de los ejes X, Y y Z. El desplazamiento en el eje Y corresponderá a la distancia recorrida hacia el este o hacia el oeste, mientras que el desplazamiento en el eje Z corresponderá a la distancia recorrida verticalmente hacia arriba o hacia abajo, es decir, los cambios de altura de la aeronave. Ahora, aunque este sistema IRS es mucho más moderno y tiene sensores más precisos, estos todavía pueden tener ciertos errores, como por ejemplo desperfectos en los espejos de los giróscopos láser. Aunque si realmente los comparamos con los giróscopos mecánicos del sistema INS, estos serían mucho más precisos, presentando de esta forma una tasa de deriva relativamente baja, de 0,6 millas náuticas por hora aproximadamente. Ahora, una característica propia de estos sistemas inerciales es que requieren una alineación inicial, y es que al encenderse la unidad, esta debe primero alinearse y determinar la posición, actitud y rumbo inicial de la aeronave. En el proceso de alineación, el sistema debe primero nivelar matemáticamente los acelerómetros con el horizonte real y segundo, determinar la dirección del norte verdadero. Veamos cómo se llevan a cabo estos procesos más específicamente. Iniciamos con la nivelación de los acelerómetros. Al estar totalmente detenida la aeronave, la única aceleración que puede ser detectada por los acelerómetros es justamente la de la gravedad de la Tierra. De esta forma entonces, se determina la dirección del vector de la gravedad para poder alinear la plataforma perpendicularmente a esta, es decir, con el horizonte real. Como podemos observar en este ejemplo, incluso si el avión está inclinado con respecto al horizonte, al poder detectar la dirección de la gravedad, se puede nivelar matemáticamente esta plataforma con el horizonte como tal. Ahora, el segundo proceso que se lleva a cabo durante la alineación es la determinación del norte verdadero. Y es que la dirección del norte verdadero siempre será perpendicular a la dirección de rotación de la Tierra, como podemos ver en este ejemplo. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo hace el sistema inercial para poder detectar dónde está el norte verdadero? Pues bien, aunque la Tierra rota relativamente lento, este movimiento de rotación puede ser detectado por los giróscopos láser. Y ya que la aeronave está completamente detenida en tierra, la única rotación que van a presentar los giróscopos es debida justamente a la rotación de la Tierra. De esta forma entonces, estos sensores tienen la capacidad de medir hacia dónde exactamente está girando la Tierra para poder así alinear el sistema perpendicularmente hacia el norte verdadero. Ahora, como sabemos en aviación, normalmente se utiliza como referencia el norte magnético en lugar del norte verdadero.
de tal forma que, por medio de una base de datos de variación magnética y líneas isogónicas a nivel mundial, el sistema puede determinar también la dirección del norte magnético a partir del norte verdadero. Es decir que, en otras palabras, con referencia al rumbo verdadero, el sistema puede calcular el rumbo magnético. Ahora, estos procesos de alineación tardan un cierto tiempo, el cual es conocido como tiempo de alineación, y depende principalmente de la temperatura exterior y la latitud de la aeronave. Pero veamos por qué. Iniciemos con la temperatura. Debemos saber que los componentes del sistema deben alcanzar primero su temperatura ideal de operación antes de poder empezar a funcionar, de tal forma que entre más baja sea la temperatura exterior, más tiempo le llevará al sistema para llegar a esta temperatura ideal, y por lo tanto el tiempo de alineación será mayor. Por otro lado tenemos la latitud, y es que entre más cerca del ecuador esté la aeronave, resulta más fácil para el IRS determinar la dirección del norte verdadero y viceversa, ya que en el ecuador es más fácil detectar la dirección en la cual está rotando la Tierra rápidamente, lo que significa que entre más al norte o más al sur se encuentre la aeronave, mayor será el tiempo de alineación porque le llevará más tiempo al sistema determinar esa dirección del norte verdadero. En términos generales, los tiempos de alineación típicos en los sistemas IRS modernos son de entre 5 y 18 minutos, dependiendo justamente de estos dos factores. Ahora, normalmente en los aviones no solamente se instala un sistema IRS, sino que es común tener hasta 3 sistemas IRS independientes para tener una mayor fiabilidad y precisión. De esta forma, ya que cada uno de los sistemas es completamente autónomo, cada uno tendrá diferentes tipos de errores y por lo tanto tendrá diferentes tasas de deriva. Esto significa que la posición estimada de cada sistema será diferente con el tiempo. Lo que se hace en estos casos es que se compara la información de posición estimada de cada sistema y se genera un promedio para dar así la posición inercial definitiva. Ahora, como ya habíamos dicho en videos anteriores, es común encontrar unidades acopladas con otras computadoras, para poder obtener datos útiles derivados de estas. Por ejemplo, es común que el IRS se asocie con una computadora de datos del aire para dar como resultado el sistema de datos del aire y referencia inercial, abreviado como ADIRS. Esta integración en particular permite que una única unidad pueda calcular la dirección e intensidad del viento, la velocidad con respecto al terreno y el ángulo de corrección de deriva. Ahora bien, también debemos decir que al ser un sistema de navegación, también puede integrarse con el resto de sensores de navegación de la aeronave, específicamente para los sistemas ARNAV y RMP. Ahora, para finalizar, debemos decir que cada aeronave cuenta con su propio panel de control por medio del cual se puede controlar el sistema IRS. Sin embargo, la disposición y las funciones que tiene este panel van a variar dependiendo del fabricante y el diseño, con lo cual es importante familiarizarse primero con cómo funciona el sistema específicamente en un tipo de avión. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.